Hola jóvenes estudiantes del cuarto grado, les doy la bienvenida a esta sesión número 4 titulada Aprendemos a seleccionar muestras de una población. Mi nombre es David Lázaro Machuca, estudiante de la Universidad Nacional de Huancavelica, de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la carrera profesional de Matemática, Computación e Informática. Bien jóvenes estudiantes, antes de comenzar con nuestra sesión vamos a precisar algunas indicaciones. La primera indicación es prestar atención y la segunda indicación es anotar permanentemente en el cuaderno todo lo que vamos a ir haciendo a lo largo de la sesión. Para lo cual les voy a presentar la situación problemática número 1, titulada Los Juegos Escolares. Dice lo siguiente: la cantidad total de estudiantes de la institución educativa Javier Eraud que participaron en los Juegos Escolares 2021 fue 150. El profesor de educación física desea obtener una muestra de 24 estudiantes para realizar una entrevista. Aplicar la técnica de muestreo aleatorio estratificado para elegir la muestra utilizando la información mostrada en el siguiente cuadro, ¿no? En la parte derecha ustedes podrán observar un cuadro que muestra la cantidad por grado de estudiantes que participaron en los Juegos Escolares, ¿no? Observamos que del primer grado han participado 55 estudiantes, del segundo grado han participado 48 estudiantes y del tercer grado han participado 47 estudiantes, haciendo un total de 150 estudiantes, todos los que han participado en los Juegos Escolares. Bien jóvenes, pero antes de resolver nuestra situación problemática, les presento a manera de motivación esta imagen. Ya como es de conocimiento, hace poco se han realizado las elecciones presidenciales de la segunda vuelta, ¿no? Y dentro de este contexto se ha hablado mucho acerca del sondeo a boca de urna. Por ejemplo, en esta imagen observan de la región de Huancavelica, ¿no? Pero se preguntarán ustedes cómo se realizan estos sondeos. Bueno, básicamente estos sondeos consisten en entrevistar a todas las personas que están saliendo de su local de votación y les preguntan, ¿no? ¿Por qué candidato han votado, ¿no? Y de acuerdo a ello van armando, ¿no? ¿Quién tiene más votos y quién tiene menos votos, ¿no? En esta imagen observamos que el candidato Pedro Castillo obtiene el 88% y la candidata Keiko Fujimori obtiene el 12%, ¿no? Pero la pregunta es, ¿no? Estos entrevistadores preguntarán a todas las personas que se encuentran en la región de Huancavelica. La respuesta es no. Estos entrevistadores solo realizan la entrevista a determinadas personas. Es en esta parte lo que entra el concepto, ¿no? De lo que es el muestreo, ¿no? Bien, jóvenes estudiantes, con ese preámbulo les voy a preguntar algunas preguntas. La primera es, ¿qué es una población? Bueno, una población, como ya hemos visto en clases pasadas, es un conjunto de elementos, de personas, de cosas, ¿no? Eso es básicamente una población. ¿Y a qué llamamos muestra? Bueno, la muestra es un subconjunto de la población, ¿no? Es una parte de la población. ¿Y qué relación hay entre población y muestra? Bueno, la relación que hay entre población y muestra es que la población es mucho más grande que la muestra. O en otras palabras, podríamos decir que la muestra es una parte o es una pequeña parte de la población. Bien, jóvenes estudiantes, con esos saberes previos, vamos a pasar a presentar el propósito de la sesión. El propósito de esta sesión es que nosotros vamos a aplicar diferentes tipos de muestreo para elegir una muestra. Bien, jóvenes estudiantes, ahora sí vamos a estudiar la parte teórica de lo que es el muestreo, ¿no? En esta parte vamos a ver el muestreo. A ver, ¿qué será el muestreo? Se preguntarán ustedes, ¿no? Y como observan este pequeño concepto dice que el muestreo es el proceso de selección de una muestra, ¿no? Y también vamos a estudiar las técnicas de muestreo. En esta sesión vamos a estudiar dos técnicas de muestreo. La primera
como ustedes pueden observar en esta presentación, es el muestreo probabilístico, y más adelante vamos a estar viendo lo que es el muestreo no probabilístico, ¿no? Bueno, el muestreo probabilístico consiste en que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de entrar a formar parte de la muestra, ¿no? Y dentro del muestreo probabilístico también encontramos una clasificación. La primera clasificación es el muestreo aleatorio simple, ¿no? ¿Y cuál es el procedimiento para realizar el muestreo aleatorio simple? Primero, hay que asignar un número a cada elemento de la población. Luego, vamos a elegir aleatoriamente hasta completar la muestra, ¿no? Y para poder entender un poco más acerca de este tipo de muestreo, les presento el siguiente ejemplo, ¿no? El siguiente ejemplo dice elegir mediante un muestreo aleatorio simple 4 estudiantes, y nos dan como población 10 estudiantes, ¿no? Y como ya hemos visto, el primer paso es asociarle a cada elemento, en este caso a cada estudiante, les estamos asociando un número. Por ejemplo, a Juana le hemos dado el número 1, a Elena y así sucesivamente a todos los estudiantes les estamos dando un número, ¿no? ¿Y cómo vamos a obtener esos 4 estudiantes? Simplemente hay que generar 4 números de manera aleatoria, ¿no? En este caso me ha salido estos 4 números. El número 8, el número 1, y el número 7 y el número 6, ¿no? Y las personas que tienen estos números vendrían a formar parte de la muestra, ¿no? En este caso, el número 8 le corresponde a María, ¿no? Entonces, el primer elemento de nuestra muestra sería María. El número 1 vendría a ser Juana, ¿no? Juana vendría a ser el segundo elemento de nuestra muestra. El número 7 vendría a ser, o le correspondería, ¿no?, a Pablo, que vendría a ser el tercer elemento de la muestra, y el número 6 le corresponde a Juan, que vendría a ser el último elemento de nuestra muestra, ¿no? Y así de manera sencilla podemos realizar el muestreo aleatorio simple, ¿no? Ahora vamos a pasar al muestreo aleatorio sistemático. ¿Qué nos dice el muestreo aleatorio sistemático? ¿Cuál es el procedimiento? El primer procedimiento es conseguir una lista de n elementos, ¿no? Es algo similar al muestreo aleatorio simple, ¿no? En este caso también a todos los elementos de la muestra tenemos que asociarle o asignarle números, ¿no? Luego de ello vamos a determinar el tamaño de la muestra, ¿no? Después de que ya tenemos el tamaño de la muestra, vamos a determinar un intervalo de salto. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Vamos a obtener mediante esta pequeña fórmula. Esta pequeña fórmula es bueno, el valor de, la división entre el tamaño de la población y el tamaño de la muestra, ¿no?, que vendría a ser n minúscula. Luego de que ya tenemos el valor de k, ahora nos toca elegir un número aleatorio entre 1 y k, ¿no? Y finalmente vamos a seleccionar los elementos de la muestra, ¿no? Y aquí, para poder entender un poco más, les presento el siguiente ejemplo. Dice lo siguiente: elegir 5 estudiantes mediante un muestreo aleatorio sistemático, ¿no? Y como observamos en esta imagen, hay 20 estudiantes, ¿no? Y a cada estudiante se le ha asignado un número. Ahora, el primer paso, ¿cuál sería? A ver, calculamos el valor de k. ¿Y cómo calculamos el valor de k? A ver, como ya hemos visto, la fórmula que nos permite calcular el valor de k es el siguiente, ¿no? El tamaño de la población dividido entre el tamaño de la muestra. Entonces, en este caso, el tamaño de la población, ¿cuánto es? Es 20, porque nos dan 20 estudiantes. Entonces, 20 sería el tamaño de la población, ¿no? Y dividimos entre el tamaño de la muestra. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? A ver, el tamaño de la muestra en este caso es 5, porque nos pide determinar 5 estudiantes. Si dividimos 20 entre 5, nos resulta 4, ¿no? Entonces 4
vendría a ser el valor de K. Ahora el segundo paso es elegimos el primer elemento al azar en el intervalo de 1 a K, ¿no? Entonces tenemos que elegir un número en el intervalo de 1 a K, pero el valor de K nosotros ya sabemos, ¿no? El valor de K es 4. Entonces tenemos que elegir un número entre 1 y 4, ¿no? Y en este caso me ha salido el número 2, ¿no? Ahora el tercer paso es completar la muestra. Vamos a completar la muestra a partir del primer elemento de la muestra. Ahora a partir de este primer elemento vamos a calcular los demás elementos de la muestra, ¿no? ¿Y cómo calculamos? Simplemente hay que sumar al primer elemento el valor de K. Por ejemplo, para obtener el segundo elemento de la muestra, hemos sumado 2 más 4. 2 más 4 sería 6, ¿no? Entonces, el número 6 vendría a ser el segundo elemento de la muestra. De la misma realizamos para el tercero, para el cuarto y para el quinto, ¿no? Entonces, la muestra estará conformada por el número 2. El número 2 le corresponde a Elena, ¿verdad? El número 6 le corresponde a Andrea. Y el número 10 le corresponde a Nina. Y el número 14 le corresponde a Carlos. Y finalmente el número 18 le corresponde a Ana, ¿no? Entonces la muestra estará conformada por Elena, Andrea, Nina, Carlos y Luz, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja de esta técnica? La ventaja es que es simple y fácil de comprender. ¿Y cuál será la desventaja? La desventaja es que no es adecuada para poblaciones grandes. Bien, jóvenes, vamos a pasar al siguiente, ¿no? Al siguiente técnica, el muestreo aleatorio estratificado. ¿Y cómo realizamos? ¿Cuál es el procedimiento? A ver, primero vamos a clasificar a los elementos de la población en subgrupos separados de acuerdo con una o más características. Entonces, el primer paso es clasificar a los elementos de la población. El segundo paso es, una vez que ya tenemos separado la población en subgrupos, vamos a realizar un muestreo aleatorio simple o, en caso contrario, un muestreo aleatorio sistemático en cada estrato o grupo en los que hemos separado a la población, ¿no? Entonces, el tamaño de cada submuestra debe ser proporcional al tamaño del estrato para asegurar representatividad, ¿no? La designación proporcional. Los tamaños muestrales de cada estrato tendrán un número de unidades en forma proporcional a la de los estratos poblacionales, ¿no? Bien, jóvenes, el número de unidades muestrales en un estrato. ¿Cómo nosotros vamos a determinar en un estrato o de un estrato cuántos elementos van a formar parte de la muestra? Vamos a calcular mediante esta fórmula que observamos en esta parte de abajo, ¿no? Donde n viene a ser el tamaño de la muestra, n mayúscula sub i, esta parte de aquí, viene a ser el tamaño del estrato y n mayúscula vendría a ser el tamaño de la población. Con esta fórmula vamos a calcular cuántos elementos de ese estrato van a pertenecer a la muestra, ¿no? Bien, jóvenes estudiantes, vamos a pasar al muestreo no probabilístico, ¿no? ¿Qué nos dice? Consiste en elegir la muestra siguiendo algún criterio. Y también observamos una clasificación. También aquí hay una clasificación. La primera clasificación es el muestreo de conveniencia, que dice: el investigador decide qué individuos de la población pasan a formar parte de la muestra. Y el muestreo intencional, ¿qué nos dice? Permite seleccionar casos característicos de una población, limitando la muestra solo a estos. ¿Qué significa esto? Que el investigador va a decidir, ¿no? ¿Qué personas serían los más adecuados para formar parte de la muestra? Y la tercera es el muestreo accidental. ¿En qué consiste esto? Se eligen de manera casual, de tal modo que quienes realizan el estudio eligen un lugar
a partir del cual reclutan los sujetos a estudio de la población que accidentalmente se encuentran a su disposición. Entonces, estas tres clasificaciones podemos encontrar en el muestreo no probabilístico. Bien, jóvenes, como ya hemos visto la parte teórica, ahora vamos a pasar a resolver nuestra situación problemática, para lo cual vamos a hacer uso de la metodología de investigación escolar. En el primer paso o el planteamiento del problema tenemos dos interrogantes. La primera, ¿de qué trata la situación problemática? Como ya hemos visto en nuestra situación problemática, trata de la cantidad de estudiantes que participaron en los juegos escolares, ¿verdad? ¿Y qué nos piden hallar? A ver, bueno, nos piden hallar una muestra de 24 estudiantes mediante el muestreo aleatorio estratificado. La fase de desarrolla un plan, ¿verdad? Ahora, en esta fase vamos a determinar la cantidad de muestra en cada grado o en cada estrato, ¿no? Y como ya hemos visto, para determinar cuántos estudiantes de cada grado van a formar parte de la muestra, podemos utilizar esta fórmula, ¿no? Y bueno, aquí ya les presento un resumen, ¿no? En este cuadro ya está estratificado nuestra población, ¿no? El estrato 1 estará conformado por los estudiantes de tercer grado. El tamaño de este estrato es 55. El estrato número 2 estará conformado por los estudiantes del cuarto grado. El tamaño de este estrato es 48 estudiantes. El tercer estrato está conformado por los estudiantes del quinto grado, ¿no? Y el tamaño del estrato es 47 estudiantes, ¿no? Y para calcular la cantidad de estudiantes del estrato 1 que van a pasar a formar parte de la muestra, vamos a utilizar esta formulita que hemos visto, ¿no? Esta fórmula que hemos visto, donde n, repitiendo ya, viene a ser el tamaño de la muestra, n mayúscula sub 1, ¿qué vendría a ser? A ver, vendría a ser el tamaño del estrato número 1. En este caso, ¿cuánto sería? A ver, 55 sería, ¿verdad? Y el tamaño de la muestra es 24, ¿no? Como ya hemos visto. Ahora, n mayúscula vendría a ser el tamaño de la población. Y como ya hemos visto en nuestra situación problemática, el tamaño de la población es 150, ¿no? Y si nosotros realizamos toda esta operación, nos va a resultar 8,8, ¿no? Y si nosotros queremos o vamos a redondear al entero más próximo, nos va a resultar 9 estudiantes, ¿no? Lo mismo vamos a realizar para el estrato número 2. Utilizamos la misma fórmula y n, como ya sabemos, es el tamaño de la muestra, ¿no? Que es 24. Ahora, n mayúscula sub 2 vendría a ser el tamaño del estrato número 2. En este caso sería 48, ¿no? Y n mayúscula es el tamaño de la población, ¿no? Y operando toda esa parte nos sale 7,6, ¿no? Y si nosotros vamos a redondear, perdón, al entero más próximo, nos va a salir 8 estudiantes que van a formar parte de la muestra del cuarto grado, ¿no? Ahora continuamos con el estrato número 3. También procedemos de la misma manera, ¿no? Utilizamos la misma fórmula en donde n vendría a ser el tamaño de la muestra y 47 que vendría a ser el tamaño del estrato número 3, que vendría a ser 47 y 150 es el tamaño de la población, ¿no? Y si nosotros realizamos toda esta operación, nos va a resultar 7,5, ¿no? Y si nosotros redondeamos al entero más próximo, nos va a salir 7 estudiantes, ¿no? Bueno, pasamos a la fase 3 de la metodología de investigación escolar. Dice lo siguiente: mediante el muestreo aleatorio simple elegimos la cantidad de muestra en cada grado, ¿no? Como ya sabemos cuántos estudiantes por grado van a formar parte de la muestra, ahora vamos a realizar el muestreo, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente, el tamaño del estrato 1, que vendría a ser los estudiantes del tercer grado, es 55 estudiantes, ¿verdad?
Ahora, nosotros tenemos, en la fase anterior hemos calculado que del tercer grado tienen que salir 9 estudiantes, ¿no? Entonces tenemos que generar 9 números de manera aleatoria, ¿no? Los estudiantes con estos números del tercer grado vendrían a formar parte de la muestra. Lo mismo vamos a realizar para los estudiantes del cuarto grado, ¿no? O del estrato número 2. En este caso los estudiantes del cuarto son 48 estudiantes, ¿no? Realizando el mismo procedimiento, como ya en el paso anterior, hemos determinado que la cantidad de estudiantes del cuarto grado que van a pasar a formar parte de la muestra son 8. Tenemos que generar 8 números de manera aleatoria, ¿no? En este caso, el número 17, el número 7, el número 16, el número 42, el número 24, el número 23 y el número 44 y el número 11, ¿no? Entonces los estudiantes a los cuales se le ha asignado estos números van a formar parte de la muestra, ¿no? Lo mismo hacemos para los estudiantes del quinto grado, ¿no? Sabemos que los estudiantes del quinto grado son 47 estudiantes, ¿no? Y del quinto grado iban a salir 7 estudiantes, ¿no? Entonces tenemos que generar 7 números aleatorios, ¿no? En este caso nos ha salido los estudiantes con estos números vendrían a formar parte de la muestra, ¿no? Bien, jóvenes estudiantes, ahora vamos a pasar a la siguiente fase, la fase de análisis de datos. Y en esta fase les presento el resumen de todo lo que hemos venido haciendo, ¿no? Bueno, primero hemos estratificado, ¿no?, a nuestra población en 3 estratos, En el primer estrato estaban los estudiantes del tercer grado con 55 estudiantes, ¿no? Y de la cual hemos obtenido que pasarían a la muestra 9 estudiantes. Y del segundo estrato, o en el segundo estrato están los estudiantes del cuarto grado con 48 estudiantes, de la cual vamos a sacar 8 estudiantes para la muestra, ¿no? Y el tercer estrato conformado por los estudiantes del quinto grado, la cual vamos a sacar 7 estudiantes, ¿no? Si nosotros sacamos todos estos números, sumaría 24 estudiantes, ¿no?, que es precisamente la cantidad de muestra que nos ha pedido en nuestra situación problemática. Bien, jóvenes estudiantes, y finalmente llegamos a la conclusión de que 9 estudiantes del tercer grado forman parte de la muestra, ¿no? Y también llegamos a la conclusión que 8 estudiantes del cuarto grado van a formar parte de la muestra y finalmente 7 estudiantes del quinto grado van a formar parte de la muestra. Bien, estudiantes, ya hemos llegado a la parte final de nuestra sesión. Bueno, para lo cual les voy a presentar el reto de la semana, ¿no?, para que ustedes vayan practicando todo lo que hemos venido haciendo en esta sesión. Bueno, el reto de la semana tiene por título Día del Encuentro Deportivo. Dice lo siguiente: la cantidad total de participantes de las distintas instituciones educativas que acudieron a la institución educativa Javier Araúz para los Juegos Escolares fue 900 estudiantes, de las cuales 300 estudiantes son varones y 600 estudiantes son mujeres. Se desea obtener una muestra de 45 estudiantes mediante la técnica de muestreo aleatorio estratificado. Calcule la cantidad de varones y la cantidad de mujeres que conformarán la muestra, ¿no? Bien, jóvenes estudiantes, ya para concluir con nuestra sesión les voy a hacer algunas interrogantes. La primera interrogante es: ¿qué aprendimos a ver hoy, jóvenes estudiantes? Bien, jóvenes, en esta sesión hemos aprendido a aplicar los diferentes tipos de muestreo, ¿no? ¿Y cómo hemos aprendido a ver? Bueno, hemos aprendido graficando, ¿no? Hemos aprendido o hemos utilizado también como metodología para resolver nuestras situaciones problemáticas la investigación escolar, ¿no? ¿Y para qué aprendimos? Bueno, jóvenes, como todo conocimiento matemático, todo lo que aprendemos debe ser para que nos sirva a resolver problemas de nuestro entorno, ¿no? Que nosotros podamos aplicar estos conocimientos que estamos adquiriendo para solucionar problemas de nuestra
en nuestra vida real, ¿no? Y finalmente, jóvenes estudiantes, les presento las conclusiones de esta sesión, ¿no? Entonces el muestreo es un proceso que permite la selección de una muestra, ¿no? Como ya hemos visto. Y hemos visto también dos técnicas de muestreo, ¿no? El muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico, ¿no? Bien, jóvenes estudiantes, finalmente aquí les presento mis datos. Si tienen alguna duda o consulta con respecto de la semana, me pueden contactar mediante estos datos y yo gustosamente les estaré atendiendo. Muchas gracias.